Hoy hablaremos de Hotel Ruanda, de Terry George. 1994. Guerra civil de Ruanda. Los odios ancestrales entre los Hutu, la etnia dominante, y los Tutsi provocan el asesinato del presidente del país, disturbios en las calles y finalmente una terrible matanza entre las dos etnias. Paul, que es Hutu, trabaja como gerente de un hotel de Kigali y cuando empiezan los disturbios decide que el mejor refugio es precisamente el hotel. Y hacia allí organiza una huida desesperada, acompañado no solo de su familia, sino también de sus vecinos Tutsi, basada en hechos reales. ¿En qué momento y escenario histórico internacional se inscribe esta película? Hotel Ruanda se inscribe en la era de la posguerra fría, el retraimiento de las potencias y el fracaso estrepitoso de la ONU. Y es que se prohibió explícitamente a los cascos azules usar la fuerza para detener las masacres, limitándolos solo a ser meros espectadores. ¿Y qué tipo de relación internacional muestra ese escenario? El escenario es muy claro, de conflicto extremo debido a la guerra de exterminio masivo y de un rotundo colapso de la cooperación internacional, ya que ninguna potencia intervino en el conflicto. ¿Y ese conflicto internacional cómo aparece en la película? En concreto, hay que destacar 4 escenas. En primer lugar, la llegada de los paracaidistas europeos, representando la falsa esperanza. En medio del asedio al hotel, una columna de tropas de élite francesas y belgas, fuertemente armadas, llega al recinto. Los refugiados celebran con júbilo pensando que el mundo ha venido a salvarlos. En segundo lugar, el desgarrador discurso del coronel de la ONU, el coronel Oliver, basado en el general canadiense Romeo Dallaire, frustrado y lleno de culpa por no poder actuar, le revela a Paul la postura real de las potencias occidentales. La tercera escena es la reacción del periodista extranjero, representando la apatía del espectador. Y es que un periodista y su camarógrafo, interpretado por Joaquin Phoenix, logran capturar imágenes brutales de los asesinatos en las calles y las envían a las cadenas internacionales. Y la cuarta escena es la carretera de los 1000 cadáveres. Buscando provisiones para el hotel, Paul y su proveedor de confianza conducen un camión a través de una densa niebla matutina. De repente, el vehículo empieza a dar violentos tumbos como si fuera por un camino empedrado. Paul baja a revisar y descubre horrorizado que no hay baches. La carretera está completamente tapizada de cientos de cadáveres de hombres, mujeres y niños asesinados a machetazos. ¿Y qué actores internacionales aparecen en esta película? Aparecen organizaciones intergubernamentales como la ONU y su misión UNAMIR, empresas multinacionales y transnacionales como Sabena, la aerolínea nacional belga de la época, propietaria del hotel. También aparecen estados-nación como Francia y Bélgica, representadas por las tropas de élite que llegan al hotel, y Estados Unidos, que aunque no tiene tropas físicas en el hotel, su presencia como superhegemón se siente en la película. Además, hay movimientos y milicias no estatales como los Interahamwe, red paramilitar extremista Hutu que opera fuera de las estructuras formales del ejército. También el Frente Patriótico Ruandés, el FPR, grupo rebelde Tutsi que avanza desde el norte para combatir al gobierno extremista. Hay medios de comunicación internacionales como la prensa extranjera, representada por el reportero Jack y su camarógrafo. Y por último, organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja Internacional, representada por la voluntaria Madame Archer, quien arriesga su vida recorriendo las calles para rescatar a niños huérfanos y llevarlos al hotel. ¿Y qué factores internacionales aparecen en la película? El factor geográfico se observa en el oasis del hotel y en el país mediterráneo y bloqueado de Ruanda. El factor demográfico es claramente la polarización étnica forzada, que aunque físicamente no existían diferencias genéticas insalvables, la población estaba rígidamente dividida en documentos de identidad entre Hutus y Tutsis. El factor económico está representada por la corrupción y el soborno como divisa. Ante el colapso de las instituciones, la economía formal desaparece. Y también la falta de valor estratégico, puesto que el desinterés económico de las grandes potencias en Ruanda fue un factor determinante para que decidieran no gastar recursos financieros ni militares en detener la matanza. El factor político, puesto que hay una ausencia clara de voluntad política internacional. Y es que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió deliberadamente no intervenir. Las potencias occidentales retiraron a sus ciudadanos y tropas para evitar involucrarse en lo que consideraban un conflicto tribal sin importancia geopolítica. Y también el colapso y captura del Estado, puesto que el gobierno ruandés fue capturado por un ala más extremista tras el asesinato del presidente, utilizando así todas las herramientas del Estado, policía y ejército para ejecutar una masacre civil masiva. El factor jurídico.
representado por el debate de la palabra genocidio. En la esfera internacional, los representantes de los estados en la ONU evitaban usar legalmente el término genocidio en sus declaraciones. Hacerlo los obligaba jurídicamente, bajo el derecho internacional de la Convención de 1948, a intervenir militarmente para detenerlo. Y la impunidad absoluta en el terreno. Se muestra la violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las milicias asesinan a civiles, mujeres y niños sin ningún tipo de restricción legal o moral. El factor cultural, ideológico e histórico. También observamos el legado colonial. La película menciona cómo los colonizadores belgas exacerbaron artificialmente las diferencias entre hutus y tutsis en el pasado para aplicar la estrategia de dividir y vencer. Esta semilla histórica floreció en el odio extremista de 1994. Y también la ideología supremacista, el poder hutu. Se muestra una retórica deshumanizadora que catalogaba a los tutsis como cucarachas, un discurso ideológico necesario para convencer a vecinos de asesinar a sus propios vecinos. El factor científico, tecnológico y comunicativo está presente en la radio de transistores como arma. La tecnología más determinante no fue armamentística de punta, sino la radio, la RTLM. Los aparatos portátiles comunicaban a las milicias dónde esconderse, a quién buscar y coordinaban las matanzas en tiempo real a nivel nacional. También el fax y el teléfono internacional eran utilizados como tecnología de telecomunicaciones. El teléfono del hotel y la línea de fax hacia la sede de la empresa en Bélgica como su única forma de defensa internacional para pedir ayuda y presionar a los mandos militares. Y por último, el factor medioambiental, recreado fuertemente con una metáfora de niebla y de noche. El clima y el entorno selvático montañoso de Ruanda juegan un papel en la atmósfera de terror. La niebla matutina en la escena de la carretera oculta inicialmente los cadáveres, simbolizando la ceguera y la confusión moral del momento. Por su parte, la noche y la lluvia aíslan visualmente el hotel mientras los asediados esperan los ataques.